Buenos días, en realidad ya buenas tardes creo, ya son pasados de las 12, se pasa volando la mañana acá hablando, ¿no es cierto?, de lo que más nos gusta, de estas cosas ñoñas de programación. Bueno, como les comentaban, mi nombre es Grisel Sepúlveda, yo solía decir que soy diseñadora gráfica de profesión y programadora de corazón. Les quiero contar un poquito mi historia. Yo partí en este mundillo ya, por allá ya se nota un lejano 2019, partí como desarrolladora web y de a poquito me empecé a ir enamorando, ¿no es cierto?, de lo que es la programación. Y en algún momento me replanteé mi camino y me pasé, dependiendo de cómo lo vean ustedes, al lado oscuro o al lado claro de la fuerza. Luego ya me puse a estudiar programación y me empecé ya a trabajar directamente en todo lo que es desarrollo de software. Actualmente trabajo como software engineer en Mercado Libre. Y bueno, la idea de hablar de arquitectura de software y de hablar de arquitecturas limpias es poder llevar estos conceptos que de repente se ven muy abstractos, al menos para mí, una persona que no tiene una formación ingenieril tan importante, para mí lo ha sido, conceptos que bien me parecen difíciles de manejar, y tratar de llevarlos a algo más sencillo, un poquito más terrenal, y cómo nosotros, de repente, sin tener un seniority tan alto, por ejemplo, yo estoy lejana a ser una arquitecta de software, poder llevar esto y aplicarlo a nuestros proyectos y poder también participar en esas reuniones técnicas de mejoramiento a los proyectos que estamos trabajando. ¿Bien? Bueno, Clean Architecture es un término que fue acuñado por el tío Bob. No, ese Bob no. Este Bob. El tío Bob, Robert Martin. Bueno, Robert Martin es un autor de varios libros como Clean Code, Clean Architecture, que allá por el 2017 escribió este libro, y durante esta charla yo lo que voy a hacer es tomar los conceptos principales que pude entender de esta obra y llevarlos a ejemplos en Golang. Bien, bueno, ¿qué nos dice el tío Bob en este libro? En 3 conceptos bien resumidos, nos dice que arquitectónicamente, todas las aplicaciones requieren desacoplar la lógica de negocio de la infraestructura de persistencia. Esto significa que, supongamos que tú estás trabajando en una pyme, ¿ya? Y quizás en una pyme, dentro de las primeras etapas de desarrollo, pensaste en usar quizás una base de datos como MySQL. Ya, no me funen, MySQL es como la primera base de datos de entrada que uno aprende. Yo sé que hay cosas más interesantes ahora, como Postgres, ¿no es cierto? Pero supongamos que partió así, ¿ya? ¿Qué pasa cuando tú quieres cambiarte de ese modelo de base de datos a otro? Que sea más interesante, que se acople más a las necesidades actuales de tu proyecto. A lo mejor partiste con, no sé, 100 clientes y ahora tienes 1 millón de clientes, por tanto se te quedó un poquito corta. Por lo general, cuando no aplicamos Clean Architecture, se vuelve un dolor de cabeza hacer ese cambio, ¿ya? Entonces, una arquitectura limpia debería buscar desacoplar este tipo de temas para que el día de mañana, si nosotros queremos hacer cualquiera de este tipo de migraciones, no se convierta en un martirio. Por otro lado, también nos dice que todas las aplicaciones no debiesen generar un matrimonio con los frameworks, ¿ya? A ver, yo me declaro culpable de que cuando sale un framework nuevo, quiero aprenderlo, quiero llevarlo a algún proyecto y quiero cambiar todo lo que tengo al modelo que me propone el framework porque me parece maravilloso, me parece que soluciona todo lo que tengo que hacer. ¿Y qué pasa con eso? Pasa que se vuelve una migración también muy delicada. ¿Y qué ocurre? Que tu proyecto termina gritando el framework que tú estás utilizando. Supongamos, no sé, estás trabajando en Ruby on Rails o estás trabajando en Next, y todo tu proyecto se empieza a parecer a lo que propone el autor de Decision Framework. Pero ¿qué pasa si en algún momento el framework desaparece, cambia? A ver, ¿quiénes acá les ha pasado que trabajaron con Angular por allá por un 2015, 2016? Por allá había unas caras de dolor, ¿cierto? Y de repente cambió todo. ¿Y cómo migras eso? ¿Cómo le explicas
al dueño de la empresa o a tu cliente, al área de producto, que toda la estructura que tenía tu proyecto ya no sirve porque el framework cambió y se le ocurrió hacer un cambio que es absolutamente fuerte y donde hay que cambiar todo. ¿Ya? Entonces, TIOF nos dice, hey, evitemos eso. Y finalmente, el último término es que todas las aplicaciones debiesen establecer límites, es decir, debiésemos ir separando cada una de las responsabilidades de nuestra aplicación en varias capas. Antes de adentrarnos en cómo aplicar cada uno de estos tres términos, vamos a hablar un poquito de qué es la arquitectura, ¿ya? A ver, cuando uno piensa en arquitectura, uno piensa en la arquitectura, por ejemplo, que hacen los arquitectos que construyen edificios. Uno quizás se imagina los planos de una casa, la fachada con sus colores, que son términos que tienen que ver con el diseño, por ejemplo, de cómo se hace una edificación. O de repente uno se lo imagina como en los Sims, ¿ya? Arquitectura, cuando vemos esa mirada isométrica del videojuego. Y yo les quiero decir que sí y no. En el mundo de la programación, la arquitectura tiene un poco que ver con el modelo de cómo vamos construyendo esto, con los planos de cómo vamos a ir armando nuestro proyecto, pero no es solamente eso en sí. Arquitectura no es solamente el scaffolding y no es solamente el diseño, sino que son todos los principios de cómo vamos a construir nuestro proyecto pensando en cómo interactúan los distintos componentes y cómo nosotros fluimos al momento de editarlos. Si lo llevamos al mundo real, uno a veces va a una casa y de repente tú dices, quiero ocupar el baño. ¿Dónde queda el baño? No sé, allá, al fondo, a la derecha. Y tú vas, caminas y pasas por la pieza, por ejemplo, y ves todo el desorden de tu amigo. De repente ves cosas que no querías ver y llegas al baño, ¿cierto? Y después sales, ¿ya? ¿Qué es lo que está fallando ahí? No está funcionando el flujo de uso de esa casa, porque tuviste que pasar por lugares que quizás no era necesario pasar si hubiéramos planteado una buena arquitectura del comienzo. Ahora, por ejemplo, están muy en boga los departamentos mariposa, donde nosotros podemos, ¿no es cierto?, entrar de dos lados al área de servicio del baño, por ejemplo. Y eso es una solución arquitectónica muy buena, porque hace que mientras nosotros nos desplazamos por ese lugar, vaya funcionando mucho mejor. Bueno, si nosotros lo pensamos y lo llevamos al mundo de la programación, cuando nosotros tenemos una buena arquitectura, no nos va a ser difícil pasar por las carpetas para agregar o editar una funcionalidad que ya existe, porque nuestra arquitectura va a respetar principios de orden, adaptabilidad y fragilidad de cada uno de los componentes, y tienen una muy estrecha relación con los principios sólidos. Entonces, queda anotado que todas las aplicaciones, ya sean pequeñas o grandes, van a tener la misma necesidad general, que tengan un orden, que sean adaptables y que soporten cambios. A ver, cuando yo les digo que todas las aplicaciones comparten una misma necesidad general, tenemos que empezar a trabajar, por ejemplo, en romper ciclos, ¿ya? Cuando nos encontramos con un código espagueti, ¿ya? Nosotros lo vemos y decimos, ya, esto es código espagueti. ¿Pero por qué es código espagueti? Porque cada uno de los componentes de nuestra aplicación nos sigue la idea del gráfico acíclico dirigido. Suena un poquito extraño, pero no se preocupen, es bien sencillo de entender. La idea es que cuando tú tienes un componente, la línea de dependencias nunca vuelve hacia atrás. Es decir, como ven en el dibujo, el componente A, ¿cierto?, tiene una línea de dependencias al componente B, el componente B al D, pero fíjense que ninguno vuelve a subir hacia arriba. Si ustedes ven un proyecto, ¿ya?, donde están trabajando actualmente, donde esta línea genera un círculo, es decir, que va de ida y de vuelta, eso significa que ya tienen un poco de código espagueti. Y eso deberían ser uno de los primeros puntos que debiesen atacar para poder aplicar arquitectura limpia. Evitar, ¿no es cierto?, las redundancias, refactorizar las redundancias. Por otro lado, un principio que a mí me duele bastante, la mantenibilidad debiese ser más importante que la reusabilidad. Supongamos que ustedes tienen un componente que les sirve para hacer un fetch, ¿ya?, y de pronto ese componente simplemente adentro tiene la lógica para hacer un get.
Y ahora ustedes quieren poner un put, ¿ya? Por principios de reusabilidad, yo me veo en la tentación y digo, ¿sabes qué? Yo lo pongo ahí mismo. Pero ojo, este es un ejemplo, pero pudiese ser que si nosotros, en busca de la reusabilidad, empecemos a meter un montón de funciones dentro de un solo componente. Y eso hace que el componente se vuelva muy abstracto y muy grande, muy complejo. Y que dentro de él hayan demasiadas cosas, ¿ya? Se vuelve, ¿no es cierto?, una especie de araña muy grande de manejar. Y aquí es donde aparece el principio de que una buena arquitectura tiene que decidir dónde, cuándo y cuántos componentes inestables, estables, dependientes o independientes tendrá el proyecto. ¿Cómo lo determinamos, chicos? Bueno, un componente es estable e independiente cuando la línea de dependencias de ese componente, ¿ya? Apunta a que sobre sus hombros hay varios componentes sobre él. Este es un componente que es muy estable e independiente porque no depende de nadie, ¿ya? Pero es un componente del cual 3 componentes dependen de él. Por tanto, se dice que se vuelve un componente muy estable porque nos vamos a cuestionar varias veces antes de querer ir a tocar este. Porque si tocamos este, afectamos a todos los que dependen de él. Por eso se dice que es estable e independiente. Por otro lado, el componente I, al revés, es un componente muy inestable, pero dependiente, porque tiene 3 componentes a los cuales él llama, por tanto depende de otros, y eso también lo vuelve muy inestable. ¿Por qué? Porque es un componente que es fácil de cambiar. Si yo modifico el componente I, estoy segura que no rompo nada, ¿ya? Más que obviamente lo que cabe dentro del dominio del componente I, ¿sí? Entonces es un componente más barato de cambiar. Otro tema que tiene que ver con esto mismo es definir la calidad del componente, y aquí yo lo puse con este tomatito ahí 100% fresco. Un componente que es de buena calidad va a ser un componente que tiene un buen equilibrio entre su nivel de abstracción, ¿ya?, y su estabilidad. Ojo, aquí no hay componentes ideales, ¿ya? Solamente hay componentes que son mejores o peores, ¿bien? Para definir la calidad, entonces, hacemos un promedio entre la abstracción y la estabilidad, y para sacar la estabilidad contamos cuántos son los acoplamientos aferentes y eferentes de nuestro componente. Guíense por el dibujo, chicos. Miren, el aferente tiene que ver con cuántos componentes están sobre mis hombros, es decir, cuántos dependen de mí, y el eferente es de cuántos yo dependo. Nada más, ¿ya? Esa es la relación para poder saber qué tan estable o inestable es, atándolo, ¿no es cierto?, esta idea de acá. Bien, cuando hablamos de abstracción es un poquito más sencillo de entender. Ustedes están llegando a un proyecto, a lo mejor no conocen nada de lo que se está hablando en el proyecto, van leyendo cada uno de los componentes y se van a ir dando cuenta que hay componentes que son un poquito más difíciles de entender a nivel cognitivo y otros componentes son un poquito más fáciles de entender a nivel cognitivo, ¿ya? Eso va a determinar si un componente es más complejo o más abstracto, ¿ya? Ojo, no confundir con los niveles de los lenguajes de programación donde hablamos que un componente de bajo nivel es un componente de... Vamos a pensar que está hecho en binario. No. Tiene que ver simplemente bajo nivel con que es más concreto. Alto nivel quizás va a tener más reglas de negocio, es un poquito más difícil de entender, ¿ya? Acá, dentro de la presentación que les voy a dejar el enlace a la salida, dejé algunos ejemplos en Golang, ¿no es cierto?, de las diferencias entre un componente que sea concreto versus uno abstracto. El de acá, por ejemplo, es un componente abstracto, y este de acá es un componente concreto porque simplemente sirve para ajustar el volumen o ajustar la resolución, que son elementos como súper explícitos y fácil de entender. En cambio, el de acá, de las preferencias de volumen, va a hablar un poquito más de temas de negocio, ¿sí? Por eso se dice que es más complejo, es más abstracto, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren ver cómo se mantendrían las responsabilidades separadas entre estos dos componentes, yo dejé acá un ejemplo donde podemos ver que se aplica una interfaz intermedia de abstracción para que el componente abstracto no sepa de los detalles del componente concreto, ¿ya? Eso también es una muy buena práctica de la Clean Architecture. Bien.
aquí todo lo que es el acoplamiento aferente, podemos decir, por ejemplo, que este componente X tiene una aferencia de nivel 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sobre sus hombros hay 3 componentes que dependen de él. Por este otro lado, X también tiene una eferencia de nivel 2, porque tiene, ¿no es cierto?, una dependencia con 2 componentes. Él llama a 2 componentes. Y eso finalmente nos va a dar, ¿no es cierto?, la relación, ¿sí? Y finalmente, cuando ya podemos contar con eso, podemos establecer un pequeño diagrama donde podemos ver dónde ya aplica el posicionamiento de nuestros componentes. Están más cerca de la abstracción, están más cerca de la estabilidad. Entre más al centro de esta diagonal se encuentra el componente al momento de hacer este conteo, entonces vamos a decir que es un componente ideal. Difícilmente nos encontremos con un componente que está ahí al centro, por eso le puse el unicornio, porque no existe, pero sí debiésemos tratar que se acerque lo más posible a ese nivel. Bien. Entonces, como conclusión, un componente debería tener mejor calidad en medida que se acerque el equilibrio entre abstracción y estabilidad. Por lo tanto, debiésemos evitar que un componente abstracto dependa de los detalles de implementación de un componente concreto. ¿Por qué? Porque el componente concreto es muy inestable. Como es muy inestable, va a cambiar muchas veces y nosotros queremos evitar que los componentes que son complejos se lleven todo el trabajo de tener que estar cambiando y iterando a lo largo del tiempo. Y a ese principio nosotros le llamamos la inversión de la dependencia. Es decir, lo importante no debiese depender de los detalles. ¿Por qué? Porque lo importante es caro y riesgoso de cambiar. El tío Bob nos plantea en su libro que en medida que los proyectos van avanzando, cuando no respetan la Clean Architecture, se van volviendo cada vez más caros de cambiar, es decir, involucran más HH poder hacer un cambio. Yo lo he visto bastante en proyectos que trabajo en el día a día, donde cuando arrancamos el repo es súper fácil implementar algo, pero cuando no sigues Clean Architecture, el día que quieres agregar una funcionalidad tienes que tocar aquí, allá, acá, y no solamente tocar, sino que después si tocaste muchos archivos complejos, tienes que probar el punta a punta completo. Todo. La revisión de PR ahí se vuelve, pero tremenda. De hecho, imagínense lo dolorosa que se podría volver una reunión con producto donde le expliquemos al cliente que esta semana no se pueden sacar funcionalidades porque hubo una librería que cambió. Y esa librería y sus interfaces están desparramadas por todos los componentes. Por lo tanto, como esa librería está desparramada por todos los componentes, voy a tener que tocar todos los archivos del repo y probar todas las funcionalidades antes de poder seguir trabajando. Miren, a mí me pasó. No se ve muy grande, se ve un poquito pixelado, pero esto que ven aquí a la izquierda es un conteo de en cuántos archivos del repositorio en el que yo trabajo todos los días en Meli tiene una dependencia con una librería que es para poder hacer endpoints. Es decir, en todos los casos de uso, en toda la parte de negocio, nosotros tenemos dentro de sus interfaces una struct asociada a la implementación de esa librería. Y ahora nos dieron una fecha de cambio, una fecha de corte donde tenemos que cambiar esa librería por otra, y la otra librería tiene otros métodos, otras estructuras, y vamos a tener que tocar más de 20 archivos, más de 20 archivos, por no haber seguido el principio. Bien, entonces, bajo este punto de vista, nosotros siempre debiésemos tener entre medio interfaces que nos permitan abstraer estos detalles de implementación, de modo de no propagar esos detalles a los componentes, ¿ya? Pensando, por ejemplo, en este ejemplo de los volúmenes, de la resolución, tenemos las reglas de accesibilidad, ¿ya? Las reglas de accesibilidad son abstractas, son parte de negocio, pero
el cómo nosotros vamos a cambiar el volumen de acuerdo al adaptador, por ejemplo, del sistema operativo, o cómo vamos a cambiar la resolución respecto a cómo funciona el adaptador del sistema operativo, deberían ser elementos que nuestras reglas de accesibilidad nunca conozcan. Ellos debiesen ser agnósticos a esto. Y esto se logra cuando nosotros podemos poner interfaces entre medio que desacoplen esta relación. ¿Ya? Y esto es gracias al polimorfismo dinámico. ¿Ya? Fíjense que aquí nosotros podemos aplicarlo dentro del típico ejemplo del animal. ¿Ya? Tenemos un animal que dentro del método emitir sonido ya tiene todos los tipos que cumplen con la interfaz que debe implementar. Perro y gato, ¿cierto?, son distintos tipos de animales. Ambos emiten sonidos. Sin embargo, cada uno de los tipos de emitir sonidos son distintos. El gato maulla, el perro ladra. ¿Debiese saber la interfaz animal acerca de este detalle si el animal maulla o ladra? No. Debiésemos tener siempre una interfaz transitiva intermedia que permita desacoplar esos detalles de implementación de modo que la interfaz animal nos sirva para distintos tipos de animales. Entonces, ahora que repasamos todos estos conceptos, ¿cómo los llegamos a aplicar dentro de la arquitectura limpia? La idea de la arquitectura limpia, chicos, es poder ir dejando en las capas más interiores, protegidos de los cambios, protegidos de las dependencias, todo lo que tiene que ver con nuestro negocio. Es decir, entre más adentro estemos, van a estar las entidades, ¿ya? Entre más afuera estemos, van a estar las implementaciones. Todo lo que tiene que ver con los controladores, el cómo nos conectamos a la base de datos, cómo adaptamos la información que nos estamos trayendo de la base de datos, o cómo adaptamos la información que nos pasa la interfaz para poder trabajarla y volver a guardarla en la base de datos, debiese estar en la capa más externa de la aplicación, porque va a ser la que es más fácil de cambiar, ¿ya? Acá les hago un pequeño detalle, ¿no es cierto? Tendríamos los gateway, que serían las compuertas que nos proporcionan la abstracción sobre los mecanismos de acceso de los recursos externos. De ese modo, los gateway van dejando afuera todo lo que son los detalles de implementación de estos recursos, pero nunca jamás se relacionan a los casos de uso. Los presentadores también tienen dentro de su responsabilidad poder transformar la información para pasársela al front en algún momento como él nos está pidiendo que se la pasemos. Pero nuevamente, las entidades y los casos de uso no debiesen tener ninguna idea de cómo nosotros finalmente vamos a trabajar los datos al momento de presentarlos. Entonces, en resumen, ¿tu proyecto sigue arquitectura limpia? Sí. La estructura de carpetas de tu proyecto trabaja independiente del framework. Por otro lado, también tiene que ser un proyecto que sea fácilmente testeable. Esto significa que si yo hago un cambio, no debiesen romperse todos los tests, por ejemplo. Tiene que ser independiente de la interfaz con la que estemos trabajando y también independiente del tipo de motor de base de datos que estemos aplicando. Y finalmente tiene que ser independiente en realidad de cualquier entidad externa. Ejemplo, una librería. ¿Ya? Acá, entonces, les voy a mostrar cómo se vería esto en un scaffolding, ¿ya? A mí me costó un poquito entender cómo podríamos llevar cada una de estas capas de la Clean Architecture a nuestro proyecto sin caer en el error de que la arquitectura no grite acerca de qué se trata el proyecto. El tío Bob siempre nos dice que una buena arquitectura, cuando tú la ves a simple vista el proyecto, tú te metes al repo, al tiro sabes de qué se trata. Entonces, mi primera idea fue irme a algo como esto, donde tenemos, por ejemplo, los dominios, los casos de uso, la infraestructura, como las carpetas de primer nivel, y luego, dentro de cada una de estas carpetas, poner, en el caso, no sé, si estamos hablando de un marketplace de una pastelería, poner, por ejemplo, dominios, usuarios, pasteles, órdenes. Casos de uso, usuarios, pasteles, órdenes. Infraestructura, usuarios, pasteles, órdenes. Esa fue mi primera idea. Pero, ¿cuál es el error ahí? Se empieza a volver que cada una de estas carpetas, una especie de caja de gatos que le llamo yo.
bueno, muchos le llaman así, otros le llaman un poquito más feo, pero básicamente se empieza a volver una infraestructura de carpetas que habla más de la arquitectura que de lo que es el proyecto. Y la idea es que si bien sigamos las reglas del Clean Architecture, nuestra arquitectura siempre hable más del proyecto que de la arquitectura en sí misma. Por lo tanto, una revisión de esta misma es la que aparece acá. Tenemos, por un lado, el usuario, los pasteles, las órdenes. Y luego, adentro de cada una de esas entidades, ahí sí separamos por dominio, por casos de uso, por infraestructura, ¿ya? Y esto también nos va a ayudar con el flujo de trabajo. Fíjense los pasos. Entramos al proyecto, si es que estamos trabajando en Go, porque la idea es dar el ejemplo en Golang, vamos a la carpeta internal, donde están todos nuestros componentes, y primero tenemos como primera capa el usuario, el pastel, las órdenes, es decir, las entidades. Eso significa que cuando nosotros queramos hacer un cambio, si el área de negocio nos pide, por ejemplo, agregar algo nuevo a la parte del pastel, perfecto, me voy al inicio, me voy a los casos de uso del pastel, por ejemplo. Pero, si nos fuéramos por el otro lado, sería un camino más largo, donde tendríamos que partir primero por los casos de uso y después, en casos de uso, tocar la parte del pastel. Esta idea que les digo yo funciona muy bien, sobre todo cuando estamos trabajando y estamos revisando los pull requests de algún compañero. Cuando trabajamos en este orden es mucho más fácil seguir una línea de donde tenemos que ir revisando los cambios que se hicieron. Es decir, con esto cumplimos el principio de que una buena arquitectura nos permite fluir y fácilmente crear y modificar una feature. Bueno, finalmente, algunas dudas razonables que salieron cuando yo empecé a hacer esta investigación. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre la Clean Architecture y la hexagonal? Considerando que, por ejemplo, la arquitectura hexagonal también habla de este tema de la separación de capas, donde la infraestructura debiese quedar en las capas externas, todo lo que tiene que ver con el dominio debiese quedar hacia el centro. Bueno, la gran diferencia en realidad que yo veo entre estas dos arquitecturas es que la arquitectura hexagonal hace mucho hincapié en los puertos, es decir, en los puertos donde nosotros vamos a acceder y recibir los datos, ¿ya? Y los va poniendo, ¿no es cierto?, en todos estos vértices, ¿ya?, del hexágono. Pero por fuera, el resto de las capas, a mi parecer, son muy, muy similares. Bien. Eso, chicos. Ahora me gustaría dar un espacio para que conversemos un poquito, hagamos algunas preguntas. A mí me gustaría saber, por ejemplo, si ¿ustedes les ha tocado aplicar Clean Architecture en sus proyectos? ¿Tienen alguna experiencia con esto o es primera vez que lo ven? Te respondo yo. Yo soy fan de Go y también soy fan de Clean Architecture y lo he estado implementando en mis proyectos. Y funciona súper bien cuando uno necesita hacer un cambio tan simple como quiero cambiar la base de datos por otra. Lo que hablábamos al principio, es verdad. Chicos, pasando al Q&A, quiero saber quién tiene preguntas. ¿Allá? Allá. Espera, va el micrófono en camino. Va por Mercado Libre. Hola, ¿qué tal? Una consulta. En el ejemplo que mostraste que dividiste por dominios, ¿cómo haces con los dominios que se comparten? Por ejemplo, tengo que reutilizar, no sé, una implementación de REST para llamar una API. Entonces eso lo tengo en una interfaz porque puede ser que pueda cambiarle a mí en REST y a otra librería. ¿Cómo hago yo para eso, tenerlo evidenciado que esto es mi común, digamos, entre los dominios? Claro, mira, he visto proyectos donde lo que hacen es proponer una carpeta que se llama como compartidos, donde tú puedes establecer elementos que compartas en común, ¿ya? Y que de esas tú las puedes ir llamando con una interfaz de abstracción que se puede aplicar a varias partes. Ahí, claro, y ojo ahí, porque llevándolo un poquito al principio de que la reusabilidad no es tan importante como la mantenibilidad, siempre esto se responde con un depende.
Depende, porque si de repente tu carpeta de compartidos va creciendo y se va volviendo muy grande, quizás de repente no es la solución. Yo lo veo así al menos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Camilo. Camilo, ahí. Hola, tiene relación a la pregunta que habían hecho, porque claro, te habías mostrado en flujo de trabajo, en internals, y separando cada uno de estos componentes o conceptos, pero relacionado a la base de datos, me ha tocado ver en algunos proyectos que hacen un CRUD para uno, para tortas, y otro para órdenes. Claro. Pero cuando ya tiene una aplicación con alto tráfico, sí tienes que hacer consultas compuestas. Entonces, ahí como que radica mejor mantenerlo separado, mejor el compartido, ¿cuándo lo separas? ¿Cuándo piensas como en escalarlo? Aparte del depende, que vas a decir, pero no sé, en una primera etapa, separar los CRUD, hacerlo juntos. Mira, yo no soy, digamos, experta en arquitectura como para darte una respuesta como definitiva de eso. De hecho, actualmente nosotros estamos haciendo la migración y no estamos haciendo las mismas preguntas. La verdad es que no te sabría contestar esa respuesta. Sí. Depende. Todo depende. No. Como decía el pelado nerd ayer, todo depende de cuánta plata tienes. ¿Y dónde la querés gastar? ¿De dónde la ¿No? A ver, igual yo creo que la Clean Architecture no es la panacea, ojo. Yo la he venido estudiando y también la cuestiono en esos aspectos. Creo que no se puede aplicar a todo. Por ejemplo, si tú de repente tenés un proyecto que está orientado a eventos, por ejemplo, ¿ya? Hay cosas que de repente no podéis tener, todo lo que es como la parte de eventos no la podéis llevar a Clean Architecture, no se puede, por ejemplo. Sí, pero por lo que dijo Manuel, ayer el pelado hablaba de una curva que cuando llegáis a cierto punto es necesario contratar a una persona para que vea eso. ¿Qué opinas tú de empezar, no sé, mi proyecto no con Clean, sino que, qué sé yo, un MVP, para avanzar rápido, porque Clean igual es pesado, a la gente igual le toma tiempo, el equipo igual tiene que establecer ciertos como estándares para la solución. Entonces, ¿qué tal empezar a desarrollarlo como si fuera MVP, llegar a un punto de inflexión y de ahí pensar en Clean? ¿Qué piensas tú? Ya, mira, lo que yo pienso, porque no es lo que dice el libro, porque el libro dice que tú debieses partir así, porque si ya después lo quieres hacer en el futuro, la deuda técnica se va volviendo cada vez una masa que te va acercando y nunca te dan el tiempo. Y las lucas, ¿no es cierto? Exacto, la HH. Pero ¿sabes qué? Yo creo que eso tiene más que ver con la capacidad de tú poder ser una buena contraparte con el resto de tu equipo. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, por ejemplo, en Mercado Libre, tenemos la capacidad de tener reuniones directas con el área de negocio. Como área de negocio, ya, en el primer MVP, de hecho tuvimos un caso parecido al tuyo, de hecho se llama Vista Simplificada del Proyecto. El primer MVP que nosotros sacamos no respetaba ninguna regla de arquitectura. Es horrible el repo, de verdad, es súper feo, pero funciona y lo tenemos andando. Y nosotros negociamos desde un principio, no explicando obviamente toda esta presentación a la parte de producto, pero explicándole que a la larga esto iba a ir creciendo y iba a ser un proyecto que se iba a volver inmantenible. Y nosotros lo que negociamos es que una vez que esto ya estuviera puesto en producción, íbamos a tener por lo menos 2 sprints de trabajo de reorganización del proyecto. Y hoy en día nosotros estamos haciendo eso, estamos haciendo esa transformación, pero la transformación la estamos haciendo ahora. Pero ya tenemos algo arriba. Y el negocio lo sabe, porque la contraparte de negocio siempre va a querer todo para ayer. Y está bien, no es que sean malos, porque ellos defienden sus intereses. Pero tú como desarrollador también tenés que defender tu interés, porque después el negocio te va a pedir otra feature y ya no te vaya a demorar 2, 3 días. Te va a demorar una semana, 10 días en sacarla, porque no es cierto todo este enredo de cosas. Pero si tú avisaste antes y pediste y solicitaste y levantaste la mano para poder hacer esos cambios después, yo no tendría ningún problema que un MVP no salga con una arquitectura limpia. Eso es lo que yo opino. Ahí, tío Bob, yo creo que me daría latigazos, pero yo llevándolo a la realidad lo veo así. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Una última. Ahí. Ahí dice, y muy cortita. Buenas. No nos lea el teléfono. Muchas gracias. La duda que tengo es en el área del dominio donde no debiera modificarse tanto, pero ¿qué pasa si en el negocio, no sé, por ejemplo, comentaste Mercado Libre,
Si quiero hacer unos pagos y me quiero conectar con ciertas APIs como Mercado Pago, y Mercado Pago tiene ciertas cosas como el ID y otras cosas más, propiamente de Mercado Pago, y ahora me quiero conectar con Tempo. Tempo tiene el ID y tiene otras cosas diferentes con Mercado Pago. Claro. ¿Qué podría hacer para que esta entidad, dominio, que es lo que menos debemos modificar, empecemos a cambiarlo y no sufra tanto? Claro, lo que pasa es que ahí tú lo que debieses tener es, llevándolo un poquito como a la parte de los getaways, ¿ya? Los getaways son los que debiesen tener el detalle de cómo tú accedes a esos recursos externos, ¿ya? Por ejemplo, a lo mejor Tempo no tiene la misma implementación y requiere los mismos datos para acceder a lo que tú necesitas, ¿no es cierto?, que es finalmente el pago, pero eso no debiese estar dentro de la entidad ni los casos de uso, eso debiese estar en tu conexión a través de los getaways. ¿Te fijas? Es lo mismo que, eso mismo que tú estás diciendo pasa cuando uno está trabajando la data hacia la parte del front. Te piden un cambio, quieren más datos, pero ese no debiese afectar la data, lo que está internamente. Eso debiese estar en los presentadores, por ejemplo. Muy bien, bueno, muchas gracias, Grisel. Muy Fuerte el fuerte aplauso. Gracias, gracias. Bueno, ahora